Acaba la aventura de España B y quiero que veamos cómo han destacado estos chicos en los amistosos, porque está llegando el futuro, al lío. Fernandez drives inside. Oh, what a slam and the foul. Pues sí, la verdad que mola, pero ha molado muchísimo ver algunos jugadores tener vínculos entre otros, ¿no? Unos otros competir, el Greito Sobor con Baba Miller, Lucas Langarita, con Lucas Marí, o sea, ha estado muy pero que muy divertido y creo que son vínculos que algunos perdurarán durante las próximas décadas con la selección española, porque hemos visto jugadores que estoy totalmente seguro que dentro de muy poco entrarán y algunos que a lo mejor hemos visto que no están para allá, pero estoy totalmente seguro de que llegarán y muchos llegarán a esta selección absoluta porque tienen un talentazo enorme. Antes de comenzar, quiero deciros que estas notas, ¿no? No voy a suspender a ninguno. Yo no soy un profesor de matemáticas, no pienso suspender a ningún chaval. ¿Por qué? Porque creo que algunos han tenido oportunidades como para demostrarnos que son un 10, pero otros que a lo mejor creemos que, que han estado por debajo de la media, no han tenido tampoco tantas oportunidades como para suspenderlos, ¿no? Yo creo que cumplen una función, han cumplido una función, y ahora hablaré un poco de ellos, ¿no? Sí que los clasificaré mediante rankings, ¿no? Un poco para dividirlos, porque creo que hay algunos que hemos visto una superioridad enorme, y a otros que no lo hemos visto tantos, que sí que creo que tienen talento, pero que no han demostrado ese talento que realmente tienen, y hay que seguir viendo y seguir viendo cómo progresan, ¿no? Así que yo no pienso suspender a ninguno, y no me digáis en los comentarios, Juan, pero es que este jugador debería estar suspenso. Si tú crees que está suspenso, me lo pones en los comentarios, pero yo no soy un profesor de lengua castellana y literatura como para suspender a un chaval, porque en estos 2 días, en 10 minutos, no ha hecho 20 puntos por partido. O sea, no quiero ser así con los chavales, más que nada porque creo que ahora hablaremos de ello, pero se han divertido, lo han dado todo y creo que cada vez que salían, o sea, han sido minutos importantísimos para cada uno de ellos que yo creo que se han sentido súper importantes en estos 2 días en los que de verdad te lo digo que se lo han pasado genial. Así que antes que nada quiero que te suscribas, quiero que le des un buen me gusta al vídeo y sobre todo que me comentes abajo qué te parecen estas notas y a quién crees que le debes dar el 10 y a quién le darías, pues bueno, un aprobado con buena nota, un aprobado con peor nota o si tú crees que debe alguno suspender. Pero nada, vamos a empezar con el que yo creo que es la matrícula de honor, que todo el mundo debería saberlo. Matrícula de honor para Baba Miller, y es que qué locura lo que juega este chico y cómo nos va a hacer disfrutar en el futuro. Es que creo que su nivel ha subido exponencialmente desde su llegada a la NCAA en Florida State y el impacto que tiene en cancha es irreal. Estamos ante una futura estrella de nuestro baloncesto. Tal es el nivel que ha demostrado Baba Miller, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos, en los que hemos podido ver que es que el seleccionador Sergio Scariolo estuvo hasta el último momento esperando a ver si la Universidad de Cincinnati le daba vía libre para que competiese en el Eurobasket. El problema es que habían acordado que solo iría a la gira con España B y debe empezar su pretemporada. Bueno, ya ha empezado su pretemporada, de hecho debe continuar, proseguir, porque el objetivo este año de Cincinnati es llegar lo más lejos posible. Tiene un equipo para ello, ha fichado buenos jugadores, Baba Miller, Jordi Rodríguez jugará junto a Baba Miller. Y nada, creo que nos hemos perdido, yo creo que un torneo en el que hubiésemos conocido todavía más la faceta de Baba Miller, esa faceta de killer. No hubiese hecho mucha falta porque yo creo que la ausencia de Ndiaye era el mejor reemplazo, no un jugador interior que también pueda ser más movible, que pueda jugar desde el exterior, que pueda salir con la bola desde fuera, que pueda subir la bola, que sea un jugador que yo creo que incluso tenía más características que Ndiaye. Es verdad que está más verde que Ndiaye ha jugado en la élite este año, todo hay que decirlo, pero sí que creo que nos hubiese gustado muchísimo y por lo menos haberlo visto con la camiseta de la selección absoluta en el Eurobasket nos hubiese llenado de orgullo y de emoción. ¿Qué hay que decir de este chico? Este chico es un killer. Este chico es un killer y yo siempre digo, lo vuelvo a decir y quiero repetirme cada vez que hable de este chico. El techo de Baba Miller solo lo sabe Baba Miller. Porque lo demostró en los dos partidos. El primer partido sale a matar, es un jugador que en el 1 para 1 mata, es un jugador que tiene muchísimos recursos ofensivos, que además tiene una energía diferente al del resto, o sea, es como ese tipo de jugador que no parece que vaya al 100%, pero es que está dando el 100%. Y cuando sube una marchita más, no es que esté dando el 100%, es que está dando el 200%. Y cuando él da el 200%, cuando sube esa marcha, es un jugador imparable. Es un jugador imparable porque es un 2-10 que se mueve como un alero, que además tiene el físico de un interior, pero es que tiene los recursos y el movimiento de balón de un base, o sea, es un jugador imparable. Y como es un jugador imparable, cuando metes la segunda marchita, es que no lo puedes seguir, no puedes intentar ir al ritmo que impone Baba Miller. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces tiene ese momento de que le cuesta dar esa segunda marchita. Que yo creo que es lo que tiene que potenciar este año en NCAA para llamar la atención de NBA.
porque el nivel que vimos ante República Checa, yo creo que es un jugador que podría estar en primera ronda, incluso es que con el nivel que tiene y el nivel que demuestra, y si demuestra regularidad, es que ese nivel es para ser lotería del draft, o sea, y no engaño, y no quiero poneros los dientes largos, es que el nivel que vimos de Baba Miller es de un jugador diferente y estoy seguro de que muchos de los jugadores que han sido nombrados en el top 14 de este draft, ese nivel que demostraba Baba Miller en República Checa, buah, me cuesta ver a Isa Newell, por ejemplo, intentando demostrar ese nivel, o sea, por ponerte un ejemplo. Ahora sí que te tengo que decir eso, la contraposición, la contraparte, es decirte que en el segundo partido le cuesta meter esa segunda marcha, y cuando le cuesta meter esa segunda marcha, pues es un jugador que tiene destellos, que te puede hacer puntos, porque es que tiene una facilidad enorme, pero no tiene esa superioridad como la que demostró el otro día de República Checa. Y muchos pensamos que es porque no le pone esa intensidad que le puso el anterior día. No, es porque él necesita encontrar ese resquicio, esa mentalidad de killer. O sea, el picarse, es un poco Kobe Bryant, ¿no? El necesitar ese estímulo exterior que muchas veces no tiene por qué venir ni con el partido ni con tu actuación. Necesita ese estímulo exterior para él demostrar una marchita y subir una marchita más. No lo demostró contra Portugal, hizo un gran partido, creo que nos demostró grandes destellos en el 1 para 1, sigue siendo imparable. Me falta un poquito más de que demuestre el tiro exterior, que yo creo que es lo que él demostraba, lo que iba a ser diferente, ¿no? Cuando él era sub-19, pero no lo está demostrando durante estos partidos, no lo ha demostrado, pero sí que creo que tiene un gran lanzamiento exterior y lo ha demostrado este año en Florida Atlantic, pero necesita un poco más. Necesita también un poco a ver cómo puede regular esa segunda marcha y encontrar para que esa segunda marcha sea algo frecuente y no sea algo que veamos una vez cada 4 o 5 partidos. Necesitamos que sea algo frecuente, que lo pueda sacar en cada partido, porque esa versión de Baba Miller que vimos de Killer ante República Checa, yo creo que ha sido algo que nos va a marcar a absolutamente todos los aficionados del baloncesto, porque si no vemos ese nivel regular de Baba Miller, nos vamos a decepcionar mucho con él, porque es un jugador que si muestra esa segunda marcha puede ser totalmente imparable. Pues mira, aquí por encima del bien y el mal, ¿no? Por lo que he llamado por encima de la media, tenemos a jugadores como Langarita, Osobor, Nogués, Jordi Rodríguez, Álvaro Cárdenas, que son jugadores de los que me llevo la sensación de que están para la élite ya de ya. O sea ACB o ligas extranjeras a lo mejor con menos nivel. Pero este grupo selecto, ¿no?, que te he comentado, tiene el IQ por encima de la media de los jugadores profesionales. Y yo creo que es por ello por lo que los separo de los demás. Pues ¿qué tengo que decir aquí? Yo creo que este grupo selecto, como te he dicho, lo que me demostró a mí es que si no tienen el nivel para la élite, son los que más cerca están de llegar a la élite, sean diferentes cuestiones, ¿no? Porque aquí hay muchos diferentes jugadores. Tenemos a Langarita, que a lo mejor es un jugador que en la parte ofensiva ya nos demuestra que tiene creación de tiro a niveles más top. Creo que tenemos a un Great Osobor, que es un jugador que desde el interior, esa energía que desprende, ese físico descomunal, es una auténtica bestia. Cómo movía a Neemias Queta, un jugador de NBA, y lo movía como si fuese un juguete. O sea, es impresionante la fuerza descomunal que tiene la bestia Osobor, o sea, es la bestia Osobor. Y luego un jugador totalmente diferente a lo que a lo mejor te demuestra Isaac Nogués, que sí que está muy verde en la parte ofensiva, pero es que la parte defensiva es totalmente imparable. Es un jugador que mete las manos, la energía que desprende, cómo posiciona su cuerpo. A mí me sorprende cómo posiciona su cuerpo ante el ataque del rival. O sea, era imposible irte de él. Es verdad que tiene muchos fallos, y ayer lo hablaba con compañeros míos en la sala de prensa. No me quiero olvidar de Adrián, aquel compañero de Madrid que conocí ahí en la sala de prensa. Me sorprendió, y él lo vio y yo también lo vi, que es un jugador que muchas veces desprende tanta energía y desprende tanto el querer ir a la bola, el robar el balón, que muchas veces llega tarde, porque no a todos los balones vas a llegar 100% bien, y llega tarde y muchas veces hace que juegue un 4 para 5 y tengas que jugar un poco una defensa distinta, más a marchas forzadas, y ahí busques más errores. O sea, es un jugador joven, necesita progresar, pero lo que es a nivel defensivo es élite ya de ya. Jordi Rodríguez cuando se enciende, qué tío, qué tío, el 1 para 1 que tiene. Es verdad que todavía lo sigo, es quizás de los que hay aquí el jugador que más verde lo veo, porque es un jugador que sí que tuvo buenos días, o sea, ha tenido todos buenos días, pero también se ha tirado cosas que dices tú, Jordi, quizás no tocaba, quizás ese 1 de 9 del primer día ante República Checa, pero la creación de espacio que tienen los tiros, es un jugador que siempre ha hablado que a lo mejor la defensa no es algo que vemos que Jordi Rodríguez sea su mayor fuerte, pero el físico y las condiciones las tiene. Solo necesita un poco de masa muscular, que lo veo muy flaquito, es un jugador muy flaquito, pero con esa masa muscular, el físico, las condiciones, la energía, la lateralidad de pierna, es algo que tiene ya de natural. O sea, le viene de familia, le viene de gen competitivo. Y luego Álvaro Cárdenas, que sí que es el jugador que junto a Baba Miller yo veo más
al lado de la élite. Es un jugador de estos que decimos que cuando sube el balón yo me quedaría atrapado en los brazos de Álvaro Cárdenas. O sea, es que yo confiaría 100% plenamente en él para subir cualquier balón, para llevar cualquier sistema de cualquier equipo, sea en la élite. Y Valencia Vázquez se dio cuenta, por eso le ha mandado a Peristiri para que tenga un año todavía mayor de crecimiento, pero Valencia Vázquez se ha dado cuenta porque lo ha traído para su equipo, porque ha visto cosas en él que muchos de nosotros veíamos, que es un jugador que subiendo el balón, que la dirección de juego, que organizando el juego ofensivo. Luego es verdad que defensivamente hablando puede tener más carencia, pero creo que es un jugador que mediante el IQ que tiene muchas veces saca provecho de la ausencia de su físico, ¿no? Del déficit que tiene a lo mejor por su físico. Y creo que estos jugadores, como te digo, están por encima de la media. Creo que son jugadores que como ya van a llegar a la élite, están cerca, pero cerca de llegar literalmente a la élite de nuestro baloncesto. Solo falta un pequeñito empujón. Yo creo que algunos de ellos tienen que mejorar en partes en las que a lo mejor no son tan élite como en otras partes. Sea Langarita su déficit defensivo, en donde yo creo que todavía es muy notorio. Sea Jordi Rodríguez en su complexión muscular y en su regularidad en los tiros, que muchas veces se le va la olla, sobre todo cuando está caliente. O sea, cuando es un jugador que entra en calentura, es un jugador que se tira, absolutamente todo lo que se encuentra. Greito Sobor, pues sí que creo que es un jugador que también más o menos está adaptado a la élite, solo que se tiene que adaptar a lo mejor a este baloncesto europeo, en donde le he visto más despistado, aunque si quiere seguir en la NBA es un jugador apto, o sea, solo tiene que tener esa oportunidad. Isaac Nogués tiene que progresar en su tiro, o sea, todos lo sabemos. Y Álvaro Cárdenas, pues yo creo que es un jugador también adaptado a la élite, y adaptado a la élite del baloncesto europeo. Es un jugador que saca provecho de cualquier cosa, como te digo, y yo lo veo ya. O sea, es un jugador que sinceramente, si te lo hubiese llevado a la prelista de la selección española, es que quizás hasta me hubiese cuadrado, porque es un jugador muy del estilo de Scariolo, que hubiese tenido un impacto seguro en esta selección absoluta, y espero todo lo mejor de él después de lo que nos ha enseñado. Por último, voy a poner una categoría en la que llamo gran nivel, ¿no? Porque creo que esta última clasificación de jugadores son jugadores que tienen mucho talento, pero que necesito seguir viendo más de ellos y que sigan progresando, sobre todo. De hecho, estoy seguro que con más oportunidades, alguno habría opositado para estar más arriba por encima de la media. Pues aquí tengo jugadores como Adrián Rodríguez, Lucas Marí, Guillermo Díaz Graham, Álvaro Folgueira, David Gómez, también Owen Aquino podría destacar, Millán Jiménez, o sea, más o menos casi todos los jugadores que yo creo que algunos han tenido más oportunidades que otros, y yo me quiero quedar con algunos de ellos. El primero es Adrián Rodríguez. A mí Adrián Rodríguez, no me acuerdo ahora mismo la persona que siempre me pone que hable de Adrián Rodríguez, pero es cierto, tengo que hablar de él, porque es un jugador que me recuerda muchísimo, pero muchísimo, a un Álvaro Cárdenas, pero todavía a más progresar. O sea, con un físico quizá más alto, necesita todavía ganar compresión muscular, pero es un base muy Álvaro Cárdenas, que perfecto para Europa, y estoy totalmente seguro de que se ganará la vida en Europa, en ACB o incluso en algún equipo que quiera dar el salto a él si sigue progresando. Sube muy bien el balón, es un jugador con una visión de juego espectacular. Me parece que en defensa es un jugador que tiene un déficit por su compresión muscular y por su físico, porque es un jugador que también es así, o incluso todavía es más así que Álvaro Cárdenas o que Jordi Rodríguez. Necesita mejorar en su físico, necesita mejorar en ganar más masa muscular, pero es un jugador muy inteligente, con unas piernas inmensas, o sea, son piernas que no acaban. O sea, es un jugador que en lateralidad de piernas es imposible irte de él, te tienes que ir de él metiéndole cuerpo, y tiene un talento innato. Lo siento por no haberos traído este jugador al canal, y pienso traerlo porque es un jugador que es verdad que ha crecido muchísimo este año en Alicante, que creo que todavía tiene muchísimo más que demostrar y todavía muchísimo más que crecer, y que tiene un impacto seguro allá donde vaya en la NCAA si le dan oportunidades, porque es un jugador de verdad de estos que necesitas en tu equipo, que suba el balón, que te organice el juego ofensivo y sobre todo que mire más para el equipo que para él, porque es un jugador que lo vi muy poco egoísta y aún así todavía sacaba tiros, todavía sacaba oportunidades para progresar él en los puntos individualmente. O sea, es un jugador que me encantó, o sea, me enamoró. Si no lo pongo en por encima de la media, es que todavía le veo esos típicos fallos de jugador que todavía tiene que seguir progresando y que es muy joven. O sea, yo creo que a Adrián todavía le falla mucho a nivel físico, lo vi muy por debajo, ¿no? O sea, de jugadores que ya, por ejemplo, Lucas Langarita es un jugador que sí, tiene que mejorar en su físico, pero es un físico casi hecho para la élite. Adrián Rodríguez tiene que mejorar mucho, mucho, ¿eh? O sea, es un jugador que le costaba mucho a nivel físico intentar dar ese primer paso, no es un jugador atlético tampoco que digamos, pero es un jugador que en IQ, en generación de juego, en organización del juego, me gustó muchísimo.
Destacar Lucas Marí, que la va a romper este año en NCAA, talento defensivo, luego es un jugador que ha mejorado muchísimo, por lo menos me ha dado la sensación de que ha mejorado muchísimo en la creación de su propio tiro, sigue teniendo fallos, sigue siendo un jugador que no tiene muchos recursos ofensivos, o sea, un jugador limitado, pero sí que está empezando un poco a mejorar, a progresar y le estoy viendo todavía muchas cosas. Si no lo pongo por encima, es uno de estos típicos jugadores que yo creo que si le hubiesen dado más oportunidades, si él mismo hubiese sido un jugador más hecho, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, va a Miller, si va para adentro no le importaba no pasar el balón. Lucas María es un jugador más de equipo. Si lo hubiese visto un poquito más individualista y ver qué puedo ver de él, ¿no? Qué progreso ha hecho en la creación de tiro, un poco a nivel ofensivo, que es lo que yo creo que más tenemos que estar atentos a Lucas María en mejorar, porque en talento defensivo ya demostró Pedro Martínez que lo podía haber subido al primer equipo para darle minutos para ser un talento defensivo, porque es un jugador que, o sea, la visión que tiene, la inteligencia, ese físico que tiene es un físico también hecho, la lateralidad de piernas, que siempre digo que es algo muy importante para la defensa, la energía que pones a través de tu jugador, cómo posicionas el cuerpo, o sea, es un talento defensivo que además ofensivamente hablando es lo que necesita mejorar, pero que ya le empiezo a ver recursos y que si no lo pongo... Que si no lo he puesto en el escalón de encima es porque me hace falta verlo un poquito más siendo más individualista y creo que en NCAA lo vamos a ver. Luego Guillermo Díaz Graham, ¿qué deciros de este chico? Es que este chico tiene la base para ser perfecto. 2'13", juega por fuera. Sí, todo le vemos que necesita masa muscular, que es un jugador también muy flaco, que ayer, por ejemplo, Nehemías Escueta le podía hacer mucho daño en el poste, pero yo creo que este jugador es muy inteligente. Este jugador sabe perfectamente lo que tiene para dar y lo que te puede dar. O sea, él sabe lo que te puede ofrecer y te lo ofrece. Si tú quieres esto que te ofrece, perfecto, tienes un jugador para 10-15 años a nivel Elite ACB. Si tú no te da, si tú crees que puede darte algo más, pero a lo mejor no te lo puede dar, ya es una apuesta arriesgada en donde tú sabes que puedes perder. Pero yo creo que este chaval tiene un talento innato. O sea, vimos el primer día el partido ante República Checa, que es un jugador que es muy difícil taparle el tiro. O sea, es que se pone por encima y te sube el tiro y es muy difícil intentar taponarle o intentar hacer que pueda fallar, ¿no? Porque realmente es un jugador que le cuesta mucho, ¿no? Intimidarlo por su altura. Sí que por su físico le cuesta mucho más, pero todavía yo creo que es un jugador rápido, que es un jugador ágil y sobre todo que sabe sacar provecho de su físico, de su físico, digo, de su altura, a través de jugadas muy inteligentes, ese pick and roll que lo hace buscando el alley-oop, es un jugador que también puede jugar el pop, que tira muy bien el corte, que incluso puede subir el balón porque tiene muy buen movimiento de balón, tiene muy buen movimiento de manos, tiene recursos ofensivos. Quizá me hace falta un poco también lo que te digo con Lucas Marí, haberlo visto más en acción. Es un jugador que ha estado muy para el equipo, ha sido un jugador que sí, buscaba el hacer el pick para que su compañero tenga la ventaja, si le llegaba el balón bien, si no le llegaba también. Me ha faltado mucho. En defensa es un jugador que no es su punto fuerte, que todavía le cuesta progresar, sigue sacando muchos rebotes, sigue sacando mucho robo, porque es muy inteligente, porque sabe dónde va a ir el balón, porque se posiciona muy bien. Pero sí que es verdad que lo que es materia prima, lo que es ese físico, le cuesta mucho ante interiores como Nehemías Escueta, donde realmente es que lo echaba para atrás muy fácilmente y tiene que progresar su físico. Guille, no sé si verás este vídeo, pero por favor, vamos a hacer más gimnasio, que yo sé que tú haces 1000 de gimnasio, pero tienes que hacer más porque eres un jugador muy inteligente, con unas características muy buenas y que puedes demostrar al mundo que te vas a ganar la vida con el baloncesto. Pero hay que progresar. Otro jugador que me hubiese encantado verle con más minutos y con más oportunidades, porque creo que nos habría demostrado que es un jugador por lo menos que puede estar por encima de la media en esta lista. Por último, acabar con dos talentos que me gustaron mucho, pero que también me faltó muchas oportunidades, que fueron Álvaro Folgueiras y David Gómez. Son dos jugadores que a mí me encantaron, o sea, sobre todo David Gómez el primer partido me encantó. Álvaro Folgueiras le pone una energía al juego, rebote, o sea, es un jugador que además sale largo, es un 4 que, como te digo, está más tiempo fuera que dentro, pero que también puede estar dentro, que te puede generar desde el poste. Siempre hablo muy bien de Álvaro Folgueiras y no ha dado sus mejores actuaciones, y quiero que tengáis paciencia con este jugador porque yo lo he visto este año en NCAA. Es verdad, podéis decir liga de menos nivel, liga de granjero, lo que vosotros queráis, pero este chaval demuestra que si le das oportunidades, si le das balones, te puede rendir. Y ayer es verdad que no hace el mejor partido del mundo, que vuelve a fallar desde fuera, pero este chaval tiene un talento innato también. O sea, es un jugador que te asiste, te rebotea, da energía al equipo, te proporciona segundas oportunidades, está siempre buscando lo mejor para el equipo. Es un jugador de equipo, o sea, no es una estrella. No esperemos que Álvaro Folgueiras vaya a ser una estrella, es un jugador de equipo, pero en ese rango de jugador de equipo es de lo mejor que te puedes encontrar,
porque es un jugador además súper móvil, que te puede generar o sea, que puede crearse su propio estilo. O sea, es algo muy difícil de ver de este tipo de jugadores a tan corta edad, ¿no? Ver que es un jugador tan maduro que sabe mirar para el equipo, pero que además también sabe ofrecer posibilidades para él mismo. Así que yo creo que Álvaro Folgueras hay que tener paciencia. David Gómez, a ver dónde va este año. Espero verlo en Primera FEP y si no algún equipo que se la pueda jugar en ACB, porque este chaval tiene un talento inmenso. Defensivamente hablando, es un jugador que saca mucho provecho de su físico, a pesar de no ser un físico impresionante, despampanante. Es un jugador que sabe sacar provecho de situaciones en las que a lo mejor él considera que puede ser desventajas para él, pero él las convierte en ventajas porque es un jugador muy inteligente. En ataque ya lo he visto un poquito más subiendo su tono y le he visto intentando ser más protagonista, tirando desde fuera. O sea, te digo, un jugador muy inteligente que sabe sacar provecho, pero hay que verlo un poquito más. Vamos a intentar verlo un poquito más y a ver qué podemos ver de este año él, a ver si se queda en Betis o en Baloncesto Sevilla, a ver qué pasa con él porque tengo muchas dudas. Pero este jugador estoy seguro de que llegará, porque es un jugador muy inteligente y de ese tipo de jugador que cada equipo querrá. O sea, cada equipo va a querer un jugador como David Gómez, un jugador de equipo, un glue guy, jugador pegamento, que seguro que se ganará la vida de baloncesto. Pues esto ha sido todo, esto han sido las notas de España B, espero que os hayan gustado. También no he hablado de muchos jugadores, pero yo creo que también a algunos es que casi que ni le hemos visto, ¿no? Buen Aquino, por ejemplo, pues sí, ha jugado más minutos incluso que Guille, pero no ha tenido tanta repercusión a nivel ofensivo-defensivo. Millán Jiménez ha sido un jugador de salida de bloqueo indirecto, que lo he visto y me ha gustado bastante, pero me falta verlo un poco más, ¿no? Creo que lo he visto mucho en Obradoiro, en esta España B no lo he visto tanto, a ver cómo lo vemos este año en Lleida, seguro que hablaremos de él más en profundidad. Y nada, días perfectos. Tenéis en este canal subido en un short una entrevista que hicimos ayer con Guille Díaz Graham. Es una persona excelente, un jugador excelente, con un talento innato, pero sobre todo es una muy buena persona, que hacen falta ver jugadores así para canales como yo, ¿no? Que empezamos en su día gracias a gente como Guillermo, que nos dio entrevistas, que nos dio ese subidón. Y siempre voy a estar agradecido y siempre que pueda hablar de él como persona bien, lo voy a hablar porque es una persona excelente. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.